Vamos a dar lectura del verso 1 hasta el verso 4. Dice así la palabra de Dios. Nos ponemos de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a tener un tiempo de oración. Padre Santo, te damos las gracias por permitirnos estar en tu casa el día de hoy. Señor, tú solamente sabes lo difícil que ha sido llegar, las dudas que hemos tenido, las dificultades, las pruebas, Señor, pero por alguna razón tú nos has traído cada uno de nosotros aquí a tu hogar. Te pido que tu palabra en esta mañana sea lo que escuchemos, que tu voz sea lo que pueda hacer percibir. Danos oídos para oír. Señor, danos ojos para poder verte a ti y ver tu gloria a través de tu palabra. Te pido, Señor, que nos enseñes sobre la oración, así como estos discípulos que se acercaron a tu Hijo y le pidieron: enséñanos a orar, enséñanos, porque te amamos y queremos pasar tiempo contigo. Y no hay mejor cosa que estar delante de ti en oración. Glorifícate, Señor, por medio de nuestras vidas. Lo hacemos orando en Cristo tu Hijo. Amén. Puedes tomar asiento. Bien, hay varias disciplinas espirituales, ¿verdad? Está la lectura de la palabra de Dios, la meditación, está el ayuno, ¿verdad? Está la vigilia. Hay varias disciplinas espirituales, ¿verdad? El compartir con los necesitados. Hay múltiples disciplinas espirituales que se nos enseñan en la Biblia. Pero hermanos, hay una sola disciplina espiritual que se hace en los secretos, que se hace solamente en una relación personal con Dios. Hay una, y por ende, curiosamente, como nadie puede ver eso, es algo que está exento de orgullo. Porque lo que se puede ver, de lo que se puede ser manifiesto, tú puedes vanagloriar, ¿verdad? Tú puedes vanagloriarte de cuánto sabes, incluso de la palabra de Dios. Tú puedes sentir que sabes más que los demás, que sabes más que el resto, ¿no? Y puedes sentirte de alguna manera superior por eso, ¿verdad? Y puedes demostrarlo cuando se hacen preguntas. Yo personalmente era muy irritante para mis profesores de la escuela cuando llevaba religión. Me solían botar del salón porque me gustaba contradecirlos o ver que fallaba, ¿no? Y entonces era muy, con toda razón me botaban, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero tú puedes hacer eso. Cuando enseñas o predicas, también puedes demostrar tu elocuencia, puedes demostrar que tan bien preparado estás, puedes demostrar tu metodología, etcétera, etcétera. Cuando ayunas, tú podrías demostrar que estás ayunando, ¿verdad? Porque empiezas a adelgazarte, tu apariencia suele ser mostrada, y por ende el Señor Jesucristo nos dice, cuando ayunes, lávate la cara, no estés mostrando que estás ayunando. Cuando ayudas a otros, ¿verdad? También se puede ver, puede ser notorio, podría tener esa posibilidad, pero cuando oras en lo secreto, cuando oras a tu Padre que esté en los cielos, en lo secreto, eso no hay forma de demostrar. No hay forma de que nadie pueda constatar eso. Tú podrías decirlo, y solemos asumir que la
mayoría de cristianos deben orar pues en lo secreto, ¿verdad? Solemos asumir que la oración es fundamental también. Y sin embargo, sabemos que muy pocos cristianos oran, ¿verdad? A pesar de la importancia y de la benignidad en sí misma de la oración, sabemos que muy pocos oran. Curiosamente, no entendemos por qué, porque es aquella herramienta que el Señor nos ha dado, la única con la cual nosotros podemos acceder al trono de gracia. Hermanos, decimos de la oración que la oración es presentarnos delante de Dios. Y sin embargo parece ser todo lo opuesto. Porque pareciera ser que huimos de la oración, ¿verdad? Ahora, en esta ocasión, que es un pasaje muy conocido, dice en Lucas capítulo 11:1 lo siguiente, empieza así este capítulo diciendo: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y si tú por casualidad eres de los que no oran, un consuelo podría ser este, ¿no? De que la oración es algo que se aprende. Uno no nace orando. La oración es algo que se perfecciona, que se aprende. Nunca terminamos de perfeccionarlo hasta que tal vez ya no tengamos necesidad de ello, cuando estemos delante de la presencia del Señor. La oración es algo que necesariamente es aprendido. ¿Será que los discípulos no sabían orar hasta ese momento? ¿Será que ellos no oraban? Recordemos, ¿no?, que en las mismas palabras de este discípulo es: enséñanos como Juan también enseñó a sus discípulos. Y sabemos que incluso entre los discípulos de Jesús había ex discípulos de Juan, al menos uno o dos. Andrés, uno de ellos, ¿verdad? Entonces, Juan le había enseñado a Andrés a orar. Pero aún así, uno de sus discípulos viene y le dice al Señor Jesucristo: enséñanos a orar. ¿Será que no sabían orar? Yo creo que sí sabían orar, definitivamente. Yo creo que oraban. Pero hermanos, hay una gran diferencia entre orar para comer, entre orar para levantarte de una pequeña oración o en el camino a casa, y la manera en la cual Dios quiere que nosotros crezcamos en oración. Esta solicitud de los discípulos de que le enseñe Cristo mismo a orar a ellos, no es que ellos no sabían nada, ni cómo empezar, ni cómo terminar, de cuál era el orden. No es que ellos no sabían que tenían que orar con reverencia, con respeto. No es que ellos nunca oraban, ellos oraban, pero había algo en la oración del Señor Jesucristo que ellos no lo podían plasmar en sus propias vidas. A pesar de que conocían del Señor, a pesar de que andaban con Cristo, había algo en su vida de oración que no era, a lo cual no podían acceder humanamente. Y por ende se le acercan al Señor Jesucristo y le dice: Señor, enséñanos a orar. Y la Biblia nos enseña varias cosas acerca de la oración. Hermanos, pero hay algo muy particular de la oración que es importante. Tú puedes tener la teoría, tú puedes tener todos los versículos en tu mente sobre la oración y cómo se debe orar, pero hay una gran diferencia entre la teoría y la práctica, ¿no? Yo estudié, antes de venir a este país, inglés por 2 años, ¿ya? Y todos los días estudiaba de lunes
lunes a viernes, a las 7 de la mañana era mi clase, así que madrugada, ya, de 7 a 8, 8:30, todos los días, 2 años. Llegué a este país y ¿qué crees, hermano? No hablaba nada. Sabía la teoría, pero no sabía ni decir salsa de tomate vino, ¿verdad? Y así es con cualquier idioma, ¿verdad? Tú puedes estudiar el idioma, pero no vas a aprender el idioma y empezar a dominarlo hasta que lo empiezas a practicar. Y si tú tienes la dicha de poder ir al país, yo solía hacerlo porque vine a estudiar, entonces en las vacaciones estuve en el país. Me solía pasar que cuando regresaba a mi país, después del verano, volvía a estos estudios y ya el inglés se me había perdido un poco. Tenía que volver a retomar, ¿verdad? Porque, como se dice, lo que no usas, lo pierdes, ¿verdad? El lenguaje espiritual de la oración es el otro. Tú puedes leer muchos libros sobre la oración, conocer mucha teoría sobre la oración, pero no es hasta que empiezas a orar o empiezas a crecer en lo que tú vas aprendiendo sobre la oración. El lenguaje de la oración es muy similar. Si tú no la pones en práctica, tú no vas a aprender. Las dos obviamente van de la mano, la teoría y la práctica, pero no puedes solamente concentrarte en una de ellas, sino que ambas deben crecer. Ahora, de lo que estamos hablando, de la intensidad de oración y de lo que los discípulos veían en Cristo cuando Él oraba, recordemos, el Señor Jesucristo, sus oraciones, cuando Él se apartaba a orar, no eran pequeñas, ¿verdad? Yo no sé cuánto tiempo estuvo ese discípulo esperando que Jesús termine de orar para decirle: Señor, enséñanos a orar. Pero no crean que haya sido 1 minuto. Tampoco creo que hayan sido 5 minutos. Recordemos, los recuentos o los pequeños datos que tenemos sobre las oraciones del Señor Jesucristo a solas son oraciones muy amplias. Son oraciones de toda la noche. Cuando dice el Evangelio, pasó toda la noche orando. O en el Getsemaní, cuando se nos dice que oró por 3 horas. Entonces yo no sé cuánto tiempo estuvo este discípulo parado, esperando que el Señor Jesucristo termine de orar, para luego decirle: Señor, enséñanos a orar. ¿No? Pero un inicio bueno de este discípulo es este apetito por oración. Mi madre tenía la costumbre, creo que lo sigue teniendo, no sé, pero yo en casa, de levantarse a orar de 4 a 6. Y el castigo nuestro, si nos portábamos mal, era: mañana oras con mamá. Te tocaba orar de último todavía, o sea, tenías que estar, no te podías dormir, tenías que estar pendiente, porque ni bien dice a mí, ya te tocaba, imagina. Entonces, no es que nosotros decíamos: mamá, enséñanos a orar. No queríamos para nada. Espero, hermanos, que tú tengas el apetito de querer crecer en tu vida en tu oración. Ese es un muy buen inicio. Que no estás conforme, que no estás satisfecho o que eres indiferente con el tiempo que pasas con Dios. Espero que tu anhelo sea: Señor, quiero aprender a orar más, mejor. Quiero crecer en la forma en la cual tengo comunión delante de ti por medio de la oración. Ese era el deseo de este discípulo. Bueno, el Señor Jesucristo responde en el versículo 2. Dice: y le dijo. Vamos a ver hasta el versículo 4 en 6 semanas, así que vamos con calma, no estamos por ahora. Dice el versículo 2: y le dijo. Y aquí empieza lo que nosotros conocemos como el Padre nuestro, ¿verdad? Dice: cuando ellos decís, lo siguen. Ahora, esta oración es bastante corta. Yo no creo que el Señor Jesucristo haya estado orando esto así, tal cual, de forma literal. No creo que se demore 3 horas en esta oración,
No creo que se pase toda la noche solamente repitiendo y repitiendo el Padre Nuestro infinidad de veces. Es más, él dice en Mateo capítulo 6, ¿no? Evita las repeticiones vanas, ¿verdad? Las repeticiones vanas, evítalas. Entonces no creo que él haya sido de los que están repitiendo, de forma mecánica, ¿no? Sin pensar lo que está diciendo, ¿no? No creo, porque él mismo nos enseña que no debemos hacer eso. No está mal orar el Padre Nuestro, pero repetirla de manera mecánica, como si fuese un abacadabra, como hace un mago, abacadabra ya, no creo que es lo que el Señor Jesucristo haya estado tratando de enseñar. Él pasaba horas orando. Así que el Padre Nuestro, hermano, si bien es cierto, un modelo, una ruta, ¿no? Se espera de nosotros que nosotros tomemos esa ruta para iniciar el camino. Un arquitecto que hace una maqueta del edificio que va a construir, no te lleva la maqueta y te dice, ya este es el resultado del día, ¿verdad? Esa maqueta es el camino para luego construir la edificación real. O como aquel pintor que hace un bosquejo, ¿no? con carboncillo de su obra maestra, no deja simplemente los trazos y dice, esta es la obra maestra, sino que encima de eso empieza a pintar esa obra. De la misma manera, el Padre Nuestro no es la oración agotada, la oración completa en toda su extensión. Es una guía. Y sin embargo hay mucho más que ampliar en cada palabra. Hay mucho más que ampliar según nuestras necesidades y circunstancias y lo que estemos pasando. Pero gracias a Dios y al Señor Jesucristo que nos deja esta oración guía y modelo, que es el Padre Nuestro. Y empieza de la siguiente manera, ¿no? Diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y desde que empieza ya encontramos algunas cosas interesantes, ¿verdad? Porque hay varias formas de dirigirse a Dios. En mis oraciones yo suelo decir Señor, seguramente me han escuchado. Me suelo dirigir a Dios como Señor. Otros se dirigen como Dios, otros como Jehová, Rey de Reyes. Hay muchos títulos de Dios. Y tú puedes elegir muchos de ellos y con todos ellos te estás dirigiendo a Dios. Pero muy particularmente el Señor Jesucristo aquí utiliza el título Padre, ¿no? Y es interesante, porque al Rey tú puedes dirigirte como Rey, sea o no sea tu Rey, ¿verdad? Si tú ibas a otro reino, te presentabas delante del Rey, te postrabas, te rodillas, y le decías Rey, ese era su título, ¿verdad? Pero aquella persona que tú vas a llamar Padre, no puede decir Padre si no es tu Padre, ¿verdad? Si Agustín, que viene y me dice, papá, hoy día fue y me abrazó porque lo hace una vez al año, cuando es mi cumpleaños, ¿no? Entonces el papá que dijo, ay. Pero si viene Pedrito, me dice papá, yo le voy a meter una patada, ¿no? Yo no voy a estar ahí recibiendo cualquier hijo, ¿verdad? Entonces tú puedes usar varios títulos, Rey, siendo o no siendo su súbdito. Obviamente que los que son parte de ese reino, de ese rey, el pueblo, la plebe, el vulgo, es los súbditos. Pero tú puedes venir de afuera y aún así puedes dirigirte a él como rey, sin necesariamente ser su súbdito. Pero el título de padre solamente puede ser adscrito a aquellos que son hijos de ese padre. Tú no te vas a dirigir a mí como padre, porque
No, pero tú puedes dirigirte a mí como Israel, puedes dirigirte como hermano, pastor, si deseas, miles de cosas, pero no como padre. Y cuando el Señor Jesucristo empieza la oración diciendo, Padre nuestro, esta oración entonces es muy particular, ¿no? Esta oración no es universal, no es para cualquiera. Esta oración es solamente para aquellos que son hijos de Dios. En Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, ayúdenme. Juan capítulo 8, versículo 44. El Señor Jesucristo está hablando aquí con los judíos. En Juan capítulo 8, versículo 44. Quiero ir a esa cita porque si no, de repente no me vas a creer. Pero en Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor Jesucristo, el mismo que enseña el Padre Nuestro, se dirige a los judíos. Tú puedes leer todo el capítulo y ver que hay una discusión, pero en el versículo 44 el Señor le dice a los judíos, vosotros sois ¿de quién? ¿Cuál Padre? ¿Que está en los cielos? No, de vuestro Padre, porque los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Vosotros sois de vuestro Padre. Hermanos, todos los seres humanos, tú, yo, los que están afuera, en este país, en otro continente, todo ser humano tiene un Padre espiritual. Y nadie tiene dos padres, ¿eh? Solo un Padre. O tu Padre es Jehová, que está en los cielos, o tu Padre es el diablo. Pero antes de que te atrevas siquiera a orar esta oración, considera bien quién es tu Padre. Porque recuerda, si tú vienes a mi casa, entras a mi casa, tomas de mi helado, te echas en mi cama, y yo llego y te encuentro ahí, y tú me dices, papá, hay un problema, ¿no? ¿Verdad? Porque no cualquiera le dice a mi papá. De la misma manera, no cualquiera puede poner esas palabras en su boca para dirigirse a Dios, sino solamente los que tienen el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Puede ser creación de Dios. Todos hemos sido creados por Dios, pero no necesariamente eso te hace hijo de Dios. ¿Cómo es así que el Señor Jesucristo hace esta distinción? Por eso yo creo que no dijo, entre otras cosas seguramente que yo no entiendo, no dijo Rey de Reyes que estás en los cielos o Señor de Señores que estás en, sino Padre nuestro. Porque solamente aquellos que podemos llamarnos hijos de Dios tenemos el derecho y la posibilidad de poder venir delante de Él y dirigirnos hacia Él como Padre. El tiempo se agota, pero vamos a tratar de ahondar un poquito más, ¿no? Algunos consideran que este Padre es algo muy coloquial, ¿no? De hecho, en el arameo, como cuando se usa, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, el versículo 26, que dice que el Espíritu, que cómo debemos orar no lo sabemos, sino que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Y que su Espíritu es lo que nos hace y nos impulsa a decir, Abba, Padre, ¿no? Y está en arameo, que se suele traducir como papito, ¿no? Y
ya se ha comprendido mejor esa idea y creo que hay un consenso entre la gran mayoría de entender que el hecho de que Él sea nuestro Padre no es desde una perspectiva occidental del Padre. Hermanos, hoy en día en Occidente, en nuestra cultura, el Padre está muy poco respetado y reverenciado, ¿verdad? Yo a mi papá le digo Citex, imagínate. Ya no te explico cómo llega, pero a mi papá todo le decíamos Citex. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, ya la posición del Padre y el respeto y el honor y toda la honra que se le daba al Padre, en Occidente especialmente, está muy feminizado. Esta filosofía y psicología de que el padre no debe ser tu padre, sino tu amigo, ¿no? Cosa con la que yo estoy en completo desacuerdo, ¿no? Hace de ver igual ya el padre, el hijo, se pierde la importancia, reverencia y respeto del padre. No así todavía en Oriente. Pero hermanos, algo que el Señor Jesucristo nos deja y debemos tener pendiente es de que a pesar de que Él es nuestro Padre, nos dice dónde se ubica nuestro Padre. Por eso nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, tú si eres hijo de Dios, tienes toda la libertad de entrar a su presencia y dirigirte a Él como Padre. Pero hermanos, no olvides que si es tu Padre, Él merece tu honra, tu respeto, tu santidad, tu amor, tu reverencia. Porque Él no es cualquier Padre. Él es el Padre que está por encima de cualquiera. Él y solo Él está en los cielos, en su trono. Así que cuando vengas delante de Él, ven con confianza, pero sin perder el respeto, la reverencia y la honra que solo Él merece, por la posición que Él tiene. Pero ven con esa confianza. El apóstol Pablo nos dice, y con esto termino, ¿no? El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 18, ¿no? Nos dice lo siguiente: hablando de este nuevo pacto, ¿no? De esta nueva vida que tenemos en Cristo, ¿no? De que en el versículo 1 empieza diciendo, porque estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él, ¿no? Esa nueva vida, esa nueva posición que tenemos en Cristo, nos dice Efesios 2, capítulo 2, versículo 18, dice, porque por medio de Él, hablando de Cristo, por medio de Cristo, el Él no es con minúscula, es con mayúscula, porque no es un Él cualquiera, está hablando de Cristo. Por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada al Padre en un mismo Espíritu. Hermanos, tú y yo podemos orar esta oración solo y únicamente por medio de Cristo a través del Espíritu Santo. Solo aquellos en quienes el sacrificio de Cristo ha sido eficaz y que tienen el Espíritu de Dios pueden venir delante de Él y decir, Padre nuestro que estás en los cielos. A eso no se le puede quitar nada. No puedes venir delante de Él sin la ayuda de Cristo. Sin su sacrificio, sin su sangre derramada, es imposible que podamos tener entrada delante de Él. Sin su Espíritu Santo que obra y nos enseña y nos ayuda a orar, es imposible que tú puedas venir y querer presentarte de Él. Es su Espíritu que nos impulsa a buscarlo en oración. Y hermanos, si tú no tienes ningún deseo de orar, tal vez la pregunta sea,
que eres hijo de Dios o no. De repente tu padre sigue siendo el diablo y los deseos de tu padre quieres hacer. Porque ser hijo de Dios y tener el Espíritu de Dios te invita a buscar aquello que le agrada a Dios. Hermanos, no es menos de eso, ni más de eso. Algunos dicen, no solamente Cristo y el Espíritu Santo, es también este otro libro, ¿no? Y sacan sus libros que juntamente con la Biblia lo ponen al mismo nivel. O sacan a sus santos que creen que también pueden interceder con ellos. La Biblia claramente nos dice que no es menos que Cristo y su Santo Espíritu, pero tampoco es más que Cristo y su Santo Espíritu. Por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada, todos, cualquiera que tiene entrada al Padre lo hace de esta manera, no hay otra, por medio de Cristo en un mismo Espíritu. Y nuevamente Espíritu está con mayúscula porque se refiere al Santo Espíritu. Así que yo te invito, hermanos, si tú crees que todavía no tienes esa potestad de acercarte a Él, de decirle, Padre, hermanos, no sabes lo que te pierdes, no sabes lo que te pierdes, pero ven y acógete en el sacrificio de Cristo y pide que Él te pueda dar de su Espíritu. Hermano, el Espíritu tiene voluntad propia, es la tercera persona de la Trinidad. Nosotros no podemos dominar ni hacer las condiciones necesarias para que Él obre de forma mecánica. Pero puedes venir y pedirle a Él que su misericordia y su gracia pueda dotarte con su Hijo. Que ya no puedas seguir viviendo en esa duda de si eres hijo de Dios o hijo del diablo. Yo pensé que todos éramos hijos de Dios. No, hermano. Yo pensé que todos podíamos orar esta oración. No, hermano. Solo aquellos que tienen la voluntad de ser llamados hijos de Dios y pueden llamarlo a Él Padre. Pueden orar. ¿Sí? Vamos a terminar con un tiempo. Padre Santo, que estás en los cielos. Gracias, Señor. Gracias por que tenemos la libertad de Cristo por medio de un mismo Espíritu, de venir delante de Él y disfrutar de una comunión contigo. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad, Señor, de venir y llamarte a tu Padre. Señor, y no importa qué tanto hayamos madurado o no, como hijos tuyos, Señor, todos nosotros, los que somos hijos tuyos, somos tan igual hijos tuyos como cualquier otro. Y con esa facultad, con esa bendición de parte tuya venimos y te invocamos por nuestro Padre. Tú que estás listo, pronto para ayudarnos, a venir a nuestro auxilio, te pedimos que hagas crecer en nosotros cada día más un deseo de orar, de aprender, de crecer en oración. Señor, ayúdanos a desperdiciar o a no desperdiciar nuestro tiempo en cosas efímeras, cuando tenemos la oportunidad como hijos tuyos de venir delante de ti y orar y hablar contigo, Señor, y pasar tiempo contigo. Señor, danos ese apetito por medio de tu Espíritu Santo, de que impulse nuestras vidas a clamar, Abba, Padre, cada día, en cada momento. Señor, ayúdanos lo que está en secreto a entenderlo, a aprenderlo, Señor, que el sacrificio de tu Hijo Cristo, que su preciosa sangre que fue derramada, Señor, sea eficaz,
para poder darnos entrada y poder disfrutar y entender el privilegio que tenemos de entrar delante de tu trono de gracia. Trono de gracia por la sangre de Cristo. Trono que antes era de juicio y justicia. Ahora para nosotros, tus hijos, es un trono de gracia. Enséñanos a venir y postrarnos delante de ti y crecer en oración. Señor, te pido por cada uno de los que estamos aquí presentes. Si alguno todavía no sabe, Señor, si es hijo tuyo o no, Señor, te pido que tú obres en su vida, que él pueda arrepentirse de sus pecados, que pueda hacer un alto en su vida y dejar de darte la espalda y vivir para ti, que pueda, Señor, entender el sacrificio de tu Hijo Cristo, aceptarlo, Señor, y poder vivir para tu gloria, y que pueda ser partícipe, Señor, de esta familia que tenemos en Cristo. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que esta semana y de aquí en adelante podamos empezar a ser más disciplinados en nuestra vida de oración. Perdónanos, Señor, por nuestra negligencia y descuido con respecto a la oración. Señor, y permítenos crecer y amarte a través de nuestra vida de oración. Lo hacemos orando